Hola, mi nombre es Cristóbal Miralles y soy investigador del Grupo ROCLE de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo vamos a hablar de la valoración de la actividad en estudios de tiempos. Primeramente, justificaremos la necesidad de la valoración de ritmos en el procedimiento básico de estudio de tiempos. Clarificaremos cómo se realiza correctamente una valoración en base 100 y presentaremos el error sistemático y la desviación principal como dos parámetros que nos ayudarán a la hora de autoevaluarnos para mejorar esa concepción del ritmo 100 que es necesaria para valorar las actividades. Los contenidos irán en ese sentido, después de revisar y justificar la valoración de actividades dentro del estudio de tiempos, hablaremos de las principales escalas de valoración que existen y definiremos estos dos parámetros que he comentado, acabando con un resumen final. Bien, el cronometraje o estudio de tiempos es una técnica de medición empleada para registrar actividades de trabajo cíclicas, que se repiten cíclicamente en ciertas condiciones determinadas y según una norma de ejecución preestablecida. Pero esta técnica también exige que el tiempo estándar finalmente obtenido sea en base 100, en ritmo 100, que se denomina, que será el concepto que hoy abordaremos. En ese sentido, nos dedicaremos dentro del procedimiento básico de estudio de tiempos a la fase en la cual se debe determinar simultáneamente la velocidad efectiva de trabajo del operario según este ritmo 100 o ritmo tipo, para después convertir los tiempos cronometrados en tiempos básicos. Digamos que el tiempo estándar parte de un tiempo observado que se normaliza en base 100 y que luego se suplementa con los suplementos de descanso que incluyen fatiga y necesidades personales, así como otros de contingencias o que por política de empresa se añadan a ese tiempo para obtener efectivamente el tiempo estándar final. En ese sentido, cada tiempo observado se irá multiplicando por esa observación del ritmo, de manera que, por ejemplo, si observamos que el tiempo es anormalmente lento, entonces digamos que lo que hacemos es catalogar como ritmo 90 y por tanto multiplicar por 0,9, acortar ese ritmo anormalmente largo. O si el ritmo que observamos es anormalmente rápido, muy cortito, pues tal vez otorgamos un 120 y eso significa multiplicar por 1,2. Es decir, al final estaremos digamos, mayorando o minorando los tiempos para normalizarlos en base 100. Claro, esto es un mecanismo ciertamente artificioso. El procedimiento ideal para definir un estándar representativo y justo para todos los trabajadores que realizan una misma actividad sería poder contar con tandas de cronometraje de todos ellos por la mañana, por la tarde, después de comer, antes de comer, con unas condiciones de luz y en otras, de temperatura, pero claro, normalmente esto no es posible y lo que se hace es medir el tiempo, pues bueno, en principio eligiendo un operario representativo medio cualificado y a partir de ahí interpretar que cuando tenga variaciones pues compensarlas con esta valoración de la actividad. Esta valoración de la actividad también se denomina valoración del ritmo y se trata de comparar la cadencia real del trabajador con cierto ritmo tipo o desempeño tipo del que ahora hablaremos. El rendimiento tipo es el que obtienen de manera natural y sin forzarse los trabajadores cualificados que ya conocen la tarea como promedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y respeten el método especificado y que estén incentivados para aplicarse a este trabajo. No hay que perder de vista también que definir un tiempo estándar no es ni más ni menos que definir cuántas piezas salen al final del día, en un ritmo normal de trabajo. Si definimos un minuto por pieza, significa 60 piezas la hora. Si definimos 2 minutos, significa 30 piezas la hora. Bien, ¿cómo hacerse una idea del ritmo tipo? Pues es complicado al principio, pero bueno, hay ciertos, digamos, estándares, como que bueno, una persona caminando en llano, en línea recta, a 6,4 km por hora estaría, digamos, caminando a ritmo normal. Hay otra serie de referencias, pero digamos que se han ido definiendo distintas escalas, que aquí vemos las más habituales. La que se emplea en España de manera más habitual es la BSI, donde el ritmo 100 significa estos 6,4 km por hora y ritmos más altos y más bajos pues significan ir un poco más lento o un poco más rápido. Obviamente cada elemento va a tener variaciones, algunas son ajenas al operario, dependen de la calidad del material empleado, las herramientas que se degradan más o menos, cambios inevitables de los métodos, cambios en el entorno, la temperatura, la luz y otras que dependen del operario, es decir,
variaciones debidas a su propia pericia o habilidad o a su estado de ánimo. Entonces, esto es lo que se intenta compensar con esta valoración. ¿Cómo es posible comparar con exactitud el ritmo de trabajo que observamos con el ritmo teórico que consideramos el 100? Con mucha práctica. Con mucha práctica y con lo que vamos a explicar ahora, que es, bueno, en las primeras fases se puede utilizar el referente de la velocidad de la persona caminando, aunque normalmente lo que se hace es visionar muchas películas calibradas a distintos ritmos que hacen que el analista, digamos, adquiera esa concepción de más o menos cuánto es el ritmo 100. Digamos que con cierta experiencia se puede conseguir. En la formación de este analista se emplean dos parámetros fundamentales. El error sistemático corresponde con la diferencia entre el concepto de ritmo normal del analista y el real. Y a partir de ahí se calcula su desviación principal. Veamos cómo se calcula. Imaginemos que hemos pasado 10 secuencias de un operario trabajando a distintos ritmos, que son estos de aquí, 90, 110, 80, 120, etc. Y lo que hemos observado, lo que el analista ha observado, es lo que vemos arriba. Bien, para calcular su error sistemático, cuánto se va por arriba o por abajo de media ese operario, ese analista, pues tendríamos que en la primera toma se fue 15 grados por arriba, 10 y así sucesivamente. De manera que está claro que es muy intuitivo decir que el error sistemático es, bueno, se fue más 70 menos 20, son 50, de media 5 por arriba. Es decir, la concepción de ritmo del operario está 5 por arriba. Con lo cual, una vez que se ha calculado, eso da una idea de cuánto tiene que graduar hacia abajo su concepción del ritmo. Digamos que ese analista, digamos que para calcular su desviación principal, lo que se desvía respecto a su propio concepto de 100, tendríamos que descontar este error sistemático. Es decir, ya sabemos que se desvía hacia arriba, pero ya, ¿cuál es su desviación respecto a sí mismo? Entonces, lo que haríamos sería ese más 5 restárselo a su observación. Es decir, cuando él marcó 105, si él tuviera el ritmo 100 bien graduado, realmente él estaba marcando a 100. Lo que pasa que por su desviación a ir hacia arriba, marca 105. Por tanto, a nivel de desviación, lo que haremos es restarle a la actividad observada el error sistemático. 100 menos 90, 10. A las 100 observadas de la toma 2, serían 95, 95 hasta 110 son 15 y así sucesivamente. De manera que al final tendríamos una suma acumulada de 80 que dividido entre 10 sería una desviación principal de 8. En definitiva, esta lógica que he explicado se puede también un poco resumir en esta transparencia de aquí. Cuando es positivo el error sistemático se resta las diferencias positivas y suma las negativas, y lo contrario cuando es negativo. Pero bueno, digamos que en este caso daría lo mismo. Si el error sistemático fuese negativo, este sería un ejemplo de lo que tendríamos. En vez de restarle a la observada, le sumaríamos. Por último, consideraciones a tener en cuenta, pues hay que intentar diferenciar entre velocidad normal y la velocidad útil. Hay muchas veces que hay una velocidad de movimientos del operario que no significa una velocidad útil de avance de ese trabajo. Un operario que haga movimientos muy rápidos pero con bastantes errores, pues puede ser más improductivo que otro que vaya más pausado y más eficaz. El ritmo óptimo también depende del esfuerzo físico que exija el trabajo. No hay que confundir lentitud con fatiga. Es decir, hay que tener en cuenta que también la reposición de la fatiga es legítima y debe suceder. Hay operaciones que requieren más cuidados que otros. La actividad mental que se requiere para la concentración, para la operación también es importante. Y bueno, es importante valorar el ritmo antes de pulsar el cronómetro, es decir, sin tener conciencia de cuánto ha tardado. Y así digamos que sí que es una imagen real del ritmo que estamos observando, y no digamos influenciada por el tiempo que vemos. En resumen, se ha justificado la necesidad práctica de la evaluación del ritmo a la hora de establecer el tiempo estándar. Se han definido de manera sencilla el cálculo tanto del error sistemático como la desviación principal, y con estos parámetros se espera que el analista vaya mejorando sucesivamente su concepción del ritmo 100. Muchas gracias por la atención.